El 22 de marzo de 2010, Paulette Guevara Farah, la hija de 4 años, de un exitoso empresario mexicano de bienes raíces y de una descendiente de una acaudalada familia libanesa, no fue encontrada en su cama. La búsqueda duró 9 días, y nadie podía creer dónde finalmente la encontraron sin vida. La sospecha recayó especialmente sobre su propia madre. La mañana del lunes 22 de marzo de 2010, Erika Casimiro, una de las 2 niñeras de las hijas de la familia mexicana Guevara Farah, se llevó una sorpresa. Tenía que levantar, darle el desayuno y vestir a Paulette de 4 años, la menor de las hermanas. Entró al cuarto y fue directa a la ventana, para abrir las cortinas, para que entrara la luz. Cuando se dio la vuelta, observó que la cama doble, que la menor estaba estrenando desde esa semana, estaba vacía. Levantó la colcha y movió las almohadas. Sorprendida y nerviosa, salió de la habitación y se encontró con Mauricio Guevara, el padre de la niña, quien estaba por irse a trabajar. La niñera preguntó al padre si había visto a Paulette. Él respondió distraído que no, que fuera a preguntarle a su mujer. Erika se dirigió a la suite principal. Allí se encontraba Lisette Farah, la madre de la niña, todavía adormilada. Le preguntó si por casualidad Paulette estaba ahí con ella. La madre abrió los ojos sorprendida y dijo que no. Las palabras de la madre en ese momento fueron: ¿cómo que no está? Anda, por favor. Vete de nuevo a mirar a su habitación o al cuarto de juegos, o puede haber salido detrás de su papá. Erika le hizo caso y siguió buscando, pero no la encontró por ningún sitio. Volvió y encontró a Lisette tomando un café y fumando un cigarrillo. Todavía ellos no estaban preocupados de verdad. Parecían estar viviendo esos escasos segundos de confusión que pueden ocurrir en las familias hasta que todo se aclara y las cosas vuelven a la normalidad. Mauricio, el padre, empezó a abrir armarios y puertas, por si su hija pudiera haberse escondido en algún rincón. Minutos después, Mauricio fue a revisar la piscina del edificio. Lo ayudaron a levantar la lona que la cubría. Nada, por suerte, no estaba allí debajo. La hija mayor de la pareja, Ches, de 7 años, ya había salido para el colegio a las 7 de la mañana en el autobús escolar. ¿Podría Paulette haberse escapado tras ella? Era rarísimo, por no decir imposible, porque la pequeña tenía serias deficiencias motrices. De todas maneras, Lisette se dirigió a los empleados de seguridad del complejo de torres, en el que vivían, para solicitar mirar las cámaras de seguridad. Le comunicaron que esas cámaras permitían ver, pero que no grababan. Nada. Tampoco encontraron nada. Decidieron no esperar más. Llamaron a la policía al mismo tiempo que empezaron a mover sus influyentes contactos con la justicia y la política. Usarían todo su poder, de sus relaciones influyentes, para encontrar a su hija. En media hora, las autoridades llegaron al lugar. El lujoso complejo de apartamentos, Portovita 2, en una exclusiva localidad de Interlomas, situado a las afueras de la Ciudad de México, tenía vigilancia 24 horas. Si Paulette casi no caminaba, sin ayuda, había que pensar en un secuestro. Pero no había indicios de un rapto. Los guardias no habían visto entrar ni salir a nadie. En el apartamento no había ventanas abiertas, ni puertas rotas, ni rastros de ninguna índole. Todo parecía intacto. Por la relevancia de la familia, el alcalde tomó el caso en sus manos y él mismo notificó al fiscal general del Estado de México sobre lo que estaba pasando. La locura se desató y los medios de comunicación se lanzaron voraces a contar los hechos, mientras la familia pegaba carteles con la cara de Paulette por su entorno y por todo el oeste de la Ciudad de México. Comenzó de inmediato una campaña de búsqueda masiva por televisión y redes sociales. Nadie escatimaba dinero ni recursos. Lisette Farah, hija de una influyente y rica familia de origen libanés, y Mauricio Guevara, un exitoso empresario de bienes raíces, lo tenían absolutamente todo para conquistar la felicidad. Amor, juventud, empresas, dinero, poder, amigos influyentes. Se casaron en el año 2001 y se instalaron en ese apartamento de 2 plantas, en Huixquilucan, una localidad ubicada a poca distancia de la capital mexicana. Su primera hija nació en 2002 y la bautizaron con el nombre de Lisette, como a su madre, aunque familiarmente la llamaban Ches. El 20 de julio de 2005 llegó la segunda bebé, que se adelantó demasiado. Nació a las 25 semanas de gestación con 800 gramos y 34 centímetros. La llamaron Paulette.
Si bien sobrevivió a la extrema prematurez, tuvo un derrame en el lado izquierdo de su cerebro que le dejó serias secuelas motrices y un grave trastorno del lenguaje. Pero con el tiempo, los médicos detectaron que, por suerte dentro de la desgracia, Paulette no tenía ningún tipo de retraso mental. Eso sí, les dijeron que le iba a resultar muy difícil caminar. Su familia utilizó sus medios económicos para pelear contra esos malos pronósticos y recurrió a la equinoterapia. Paulette avanzó bastante. A los 4 años, caminaba con dificultad y requería ayuda para vestirse, pero eso era mucho más de lo que todos habían esperado. La familia tenía suficiente ayuda en su casa para atenderla. Además de las 2 niñeras, tenían una empleada que se ocupaba de la comida y la limpieza de su casa. Cuando llegó el momento del jardín de infancia, la matricularon en uno muy bueno de la zona de Interlomas, Cri-Cri. En el centro había una especialista que la asistía de manera permanente para ayudarla con sus problemas físicos y del habla. Carmen Valles, la directora de la institución, contó que la pequeña era muy entusiasta y hacía el mayor esfuerzo por realizar sus actividades por ella misma. Y, agregó, que sus padres siempre iban al colegio para interiorizarse por su desempeño. Debido a su trastorno de lenguaje, cuando le preguntaban su nombre, ella solo decía Po, así que muchos en el jardín comenzaron a llamarla de esa forma. La niña se integró muy bien al centro. El viernes 12 de marzo de 2010, Paulette no fue al colegio. Su madre envió un justificante por enfermedad, donde no se especificó qué tenía, ni cuándo se reintegraría a la escuela infantil. No volvió nunca allí. La noche del domingo 21 de marzo de 2010, a las 8 de la tarde, Paulette regresó con su padre, su hermana Chess y su niñera Erika, al apartamento. Venían de Valle de Bravo, donde habían pasado el día. Mauricio llegó cansado de conducir y se fue derecho a su habitación. Lisette acababa de volver de un viaje de fin de semana con amigas en las playas de Los Cabos y las esperaba con ganas de verlas. Las recibió y estuvo con ellas hasta que se fueron a dormir, alrededor de las 9:30 de la noche. Al día siguiente, había colegio y tenían que descansar. Como Paulette no dominaba la parte izquierda de su cuerpo y solía dormir con la boca abierta todas las noches, le colocaban un parche de tela sobre su boca, con cinta adhesiva que pegaban en sus mejillas. Eso lograba que la mantuviera cerrada. Antes de las 10, las niñas ya estaban dormidas en sus respectivas habitaciones. Fue esa noche cuando Paulette desapareció. La tía de Paulette, Arlette Farah, fue una de las que más se ocupó de la búsqueda de la menor. Mandó cientos de correos y subió su foto a las redes sociales. El país estaba conmocionado, porque era la hija de una familia de gran poder adquisitivo y político. Si ella se había ido de su propia cama, en un complejo con seguridad privada, ¿qué podría pasarle al resto de la sociedad? La sociedad estaba sumamente alarmada. Lisette habló por televisión, pidiendo al supuesto secuestrador que le devolviera a su hija en algún centro comercial. Nerviosa pero sin derramar lágrimas, prometió que no habría represalias. El padre hizo lo mismo en otros medios y tampoco lloró. A una periodista le dijo que tenía que cuidar su imagen y preservarse de las situaciones que podrían dejarlo en ridículo. La policía llevó al apartamento a perros entrenados para que olfatearan la ropa de Paulette y reconstruyeron sus últimos momentos. La vivienda de los Guevara Farah se convirtió en un festival de todo tipo de personas. Peritos, policías, fiscales, amigos que entraban y salían a todas horas. La familia era muy cercana al círculo de Enrique Peña Nieto, quien sería entre 2012 y 2018 presidente de México. En el esclarecimiento del caso participaban desde el alcalde de entonces, Alfredo del Mazo, primo de Peña Nieto y luego gobernador del Estado de México, hasta fiscales y gente de mucho renombre. El procurador Alberto Basbás sentía la presión sobre su espalda y dispuso todos los recursos oficiales. Parecían esmerarse en la resolución del caso. Para sorpresa de la opinión pública, la investigación viró con rapidez. De la hipótesis de un secuestro extorsivo, se pasó a sospechar del entorno, y más precisamente, de la familia. La prensa titulaba que gente cercana a Paulette podría estar involucrada, y se investigaba a todos. Entre las cosas que llamaron la atención durante la primera etapa de la investigación, estuvieron las clásicas contradicciones en las declaraciones. ¿Quién había acostado a Paulette aquella noche? Las niñeras dijeron que ellas se habían ocupado, pero la madre
sostuvo que había sido ella. Lisette también había dicho que su hija nunca faltaba al jardín de infancia, pero no había aclarado, porque había faltado esos días previos a su desaparición. Por otro lado, estaban las entrevistas que otorgó Lisette. Los periodistas criticaban su actitud. Decían que la veían demasiado fría, demasiado tranquila, demasiado distante del drama en el que estaba inmersa. Cada palabra o gesto de la madre era interpretado y sometido a escrutinio. Encima, fue sorprendida haciendo comentarios irónicos, como «Ya estoy llegando a la conclusión de que se la llevaron los ovnis». O llegó a bromear, diciendo que el personaje aprendiz de mago de Harry Potter podría ser el responsable de la ausencia de su hija. En otro reportaje televisivo, los periodistas Rubén Mendoza y Salvador Maceda la escucharon preguntar a su íntima amiga, Amanda de la Rosa: «¿Te parece que llore en la entrevista para que se vea más real esto, o no lloro?». Sus actitudes eran estrambóticas y sembraban teorías conspirativas, pero claro, habría que ver cómo procesa cada uno el estrés y la angustia, y cómo son los comportamientos sociales con los que esa persona fue educada. Todo lo mencionado bastó para convertirla en una persona de interés para los investigadores, sobre todo después del testimonio ante la policía de la psicoterapeuta Sandra Yadeum, quien declaró que había observado en la madre trastornos de personalidad. Por inconsistencias detectadas en sus declaraciones, el 29 de marzo, las autoridades mandaron a detener al matrimonio y a las niñeras de las chicas, las hermanas Erika y Marta Casimiro. La vivienda de la familia había sido revisada en varias ocasiones. También había sido el escenario de 2 reconstrucciones de los hechos. Fue durante la 5ª visita, 9 días después de la desaparición, que la búsqueda terminó. La madrugada del 31 de marzo, uno de los peritos que estaba levantando pruebas en el lugar, al pasar por la puerta de la habitación de Paulette, sintió un feo e intenso olor. Era la inconfundible pestilencia de la putrefacción. Entraron a la habitación para darlo vuelta a todo. No tuvieron que buscar demasiado. El cadáver de Paulette estaba ahí mismo, a los pies de la cama, atrapada entre el colchón y la gran estructura de madera. El cuerpo estaba enredado, entre sábanas y mantas, y en estado de descomposición. Paulette llevaba puesto su pijama, con dibujitos de renos rojos. Los investigadores entraron en shock. Y en el país estalló la incredulidad generalizada. El procurador Alberto Basbás hizo urgentemente una conferencia de prensa. «Estamos aquí para informar a la sociedad sobre el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Paulette Guevara Fara». Dijo que la niña había sido encontrada en su propia habitación, al pie de su cama, entre el colchón y la estructura del mueble que lo sostiene, y cubierta por la sábana y colcha de la misma. ¿Cómo podía ser? La pequeña, que medía algo más de 1 metro, ¿había estado siempre ahí? ¿Tan inútiles podían ser los peritos y los policías? ¿Tan ciega fue su familia, los amigos y las empleadas del hogar? En esa misma habitación, su madre había dado una entrevista sentada allí, con una periodista. La policía había entrado con perros. Amanda de la Rosa, la amiga de la familia, había dormido 3 noches en esa cama, y las empleadas habían limpiado y ordenado el cuarto. Nadie había notado el pequeño bulto de su cuerpo en esa enorme cama. El cuerpo no despedía olores nauseabundos antes de ser hallado. Parecía un chiste siniestro. La autopsia no encontró sustancias tóxicas, ni drogas, en el cuerpo de Paulette. Tampoco violencia física o sexual. Sí hallaron los 2 pedazos de tela adhesiva, de formato rectangular, colocados de manera vertical, sobre sus mejillas, esos que se habían utilizado para mantener cerrada su boca. El cuerpo tenía también un pequeño golpe en la rodilla y en el codo izquierdo. Por lo demás, todo el resto era parte de los procesos naturales del paso del tiempo sobre un cuerpo. La muerte de la menor había ocurrido entre 5 y 9 días antes de su hallazgo, y ella había ingerido alimentos 5 horas antes de su muerte. La causa: asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. La pequeña Paulette había muerto ahí. Mientras todos la buscaban y algunos dormían sobre ella o hablaban de la búsqueda, ella estaba al lado de ellos. Su madre seguía ocupando el trono de las sospechas policiales. El 3 de abril, Lisette inició un juicio para demostrar que ella no había intervenido
en lo que le había sucedido a su hija. Al día siguiente, el juez les concedió la libertad a los padres y a las niñeras. Mauricio salió de su lugar de detención a las 10:20 de la mañana y a las 11 salió su mujer. Erika y Marta fueron liberadas ese mediodía. Todos tenían prohibido salir del país, porque seguirían siendo investigados. De esa detención, los padres ya salieron distanciados y peleados a muerte. Esa muerte había abierto un abismo entre ellos. El 5 de abril, los padres fueron llevados a declarar por separado. Sus testimonios fueron una muestra clara de guerra familiar. Lisette aseguraba que su marido la había culpado por la muerte de Paulette. Mauricio estaba convencido de que su fallecimiento no podía haber sido solo un accidente, y dejó trascender que no ponía las manos en el fuego por su esposa. En el velorio solo estuvieron la familia Guevara. Al entierro del día siguiente, 6 de abril, solo fueron los Fara. O sea, cada familia estuvo por separado, en diferentes días, para no encontrarse. A las 3:30 del mediodía, el cuerpo de Paulette fue sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Sus restos fueron depositados dentro de un ataúd blanco. Todos los presentes arrojaron rosas blancas. Ese día sí que Lisette lloró. Ches, la hija mayor de 7 años, se había quedado durante ese tiempo con la familia de su padre. El 7 de abril, cuando Lisette quiso ir a verla, los Guevara se lo negaron. Lisette dio entonces un reportaje donde dijo: «Mauricio es un cobarde. Toda su vida lo ha sido», y agregó que esa sería su última entrevista. «He decidido no hablar más con los medios de comunicación, pues los convocamos para que ayudaran a encontrar a mi hija, no para que convirtieran esto en un circo». De inmediato, ella interpuso una demanda contra su esposo para conseguir la custodia de su hija Ches. El 10 de mayo, ganó la partida. La investigación se focalizó en el entorno familiar de la víctima, y se evaluaron diferentes hipótesis, incluso la de un accidente doméstico. Encontraron a un supuesto amante de Lisette, llamado Roberto Ayala, con quien se habrían conocido por Facebook. Lo encontraron y él admitió que se habían visto 3 o 4 veces, pero negó haber tenido relaciones con ella. A pesar de los interrogatorios y las búsquedas en cada relación del entorno de Paulette, no llegaron a nada, ni hubo una acusación formal contra nadie. El 21 de mayo, al cumplirse casi 2 meses de la muerte de la menor, el mismo procurador calificó el hecho como un estúpido accidente. Paulette habría muerto esa madrugada del 22, después de darse la vuelta en la cama y caer cabeza abajo en ese espacio, donde quedó atrapada, sin poder salir, por su propia discapacidad motriz. Como tampoco podía hablar o gritar por las cintas adhesivas, su caída habría sido una trampa mortal. También admitió que la actuación de los fiscales había tenido deficiencias al no haber revisado pericialmente la cama de la menor desde un inicio. El 25 de mayo terminó renunciando a su cargo por la presión de la sociedad. La policía se defendió, diciendo que la casa no estaba precintada como escena de un crimen, porque investigaban un secuestro. Indefendible. No la habían buscado bien, ni en su propia habitación. De escasos metros cuadrados, una grabación, presentada por el periodista Salvador Maceda, en una investigación para el noticiero Fuerza Informativa Azteca, reveló una conversación entre Lisette Farah y su hija mayor Ches, que es por lo menos extraña. Sucedió en los primeros días del caso. En ella, la madre parece indicarle cómo debe declarar respecto de la desaparición de su hermana Paulette, y sus palabras fueron: «Sí, no vayas a decir nada. Nada más diles que estamos muy tristes porque tu hermanita se perdió. Es todo lo que tienes que decir». La niña respondió: «¿Por qué, mamá?» «Es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas. Nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos, o que tú la empujaste afuera para perderla. Entonces tú mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada». La madre fue confrontada por este diálogo y sostuvo que la charla había sido cambiada de contexto y editada, para que pareciera que ella le estaba diciendo a Ches que ocultara información. Las teorías locas continuaron. Hubo por entonces un video subido a YouTube que resultó perturbador y confuso, que tenía por título «El extraño caso del pijama de Paulette».
Allí mostraban una foto del cuerpo de la pequeña, donde fue hallado. Se ve que llevaba puesto ese mismo pijama con renos rojos y rosas que su madre había mostrado en una entrevista, doblado y limpio sobre la cama. Una de las niñeras confirmó que ese era el pijama con el que la pequeña dormía aquella noche. ¿Cómo era posible que ese pijama estuviera en la entrevista y luego en el cadáver? Parecía un misterio más, pero resulta que Chet tenía un pijama igual. Esa era la simple explicación. 2 años después de la muerte de su hija, Lisette volvió a ser criticada por los medios, cuando se la vio en unas fotos disfrutando de una fiesta con amigos. Esa madre, decían, no parecía haber sufrido mucho por la terrible muerte de la niña. En 2014, la historia de Paulette fue inspiradora de la película La dictadura perfecta. Nadie olvidaba la tragedia. El 3 de mayo de 2017, los restos de Paulette fueron exhumados y cremados, con el permiso de las autoridades, que consideraron que sus restos ya no eran evidencia para la investigación que ya se había cerrado. También, eso resultó raro para algunos, que siguieron tejiendo hipótesis. ¿Para qué molestarse en hacerlo?, se preguntaban. A 14 años de los hechos, una grafóloga llamada Mary Fer Centeno se tomó el trabajo de analizar las entrevistas realizadas a Lisette y Mauricio Guevara en esos días de la búsqueda. Sostuvo que a la madre se la ve relajada, cuando en realidad debería haber estado tensa, que se ve más compungida a la periodista que a ella, que incluso sonríe. Del padre opinó algo semejante. A las que sí dijo haber observado realmente asustadas en esas imágenes era a las 2 niñeras. Estos dichos no dejan de revelar una mirada subjetiva, porque pruebas no hubo ninguna. El periodista Alberto Nájar explica que, en realidad, él cree que hubo un linchamiento de la opinión pública contra la madre, y que se la criticaba por todo, por la cara que ponía, por las palabras que decía, y por su relación imperfecta con su marido. Nadie podía aceptar la idea del que fuera un simple accidente. La demanda de Lisette Fara contra el gobierno para ser compensada por daño moral, por haber sido acusada, fue desestimada por la justicia. Lo que sí ganó fue la custodia legal de su hija mayor, y se divorció de Mauricio Guevara en el año 2014. Pasado el huracán, la familia escapó de la mirada de la gente por un tiempo, solo por un tiempo. Amanda de la Rosa terminó peleada con su amiga de siempre cuando publicó su libro ¿Dónde está Paulette? Netflix, por su parte, realizó una miniserie documental de 6 capítulos con el caso, con el título Historia de un crimen, la búsqueda. Se estrenó en junio del 2020. Quizá haya sido por eso que en el año 2022 alguien descubrió a Chess, de 20 años, en unos videos de TikTok con su madre. Y, otra vez, empezó la persecución mediática. La joven tuvo que ocultar y eliminar los videos porque la gente las agredía violentamente por lo ocurrido con Paulette. ¿Accidente doméstico o crimen? Si Paulette cayó accidentalmente en ese pequeño espacio y nadie la vio durante tantísimos días, demuestra la inexcusable negligencia de los investigadores, pero también el terrible descuido de sus padres. A veces las cosas más sencillas son las que más cuesta creer. El caso, 15 años después, no tiene culpables ni pistas firmes. Se volvió uno de los más investigados en México, pero no se pudo esclarecer el panorama para lograr entender cómo murió la niña. Y hasta aquí, el vídeo de hoy. Espero que este caso os haya resultado interesante. Os recuerdo que si aún no estás suscrito a mi canal, me harías un gran favor si lo hicieras. Subo contenido muy interesante cada día, por lo que si yo fuera tú, no me lo perdería. También aprovecho una vez más en daros las gracias de corazón por todo el apoyo recibido. Y sin más me despido de vosotros. Hasta el próximo video, amigos.